Buenos días. Vamos a dar comienzo a la última sesión del Congreso, que tiene por título Realismo comunista y posmodernidad. Y lo primero, gracias a todas y a todos por estar aquí, porque siendo puente además más complicado. Tengo aquí a mi derecha a Patricia Artés, que será una de las ponentes, y por presentar un poco, es la directora de la compañía Teatro Público, licenciada en Artes en la Universidad Arcis de Santiago de Chile y diplomada en Crítica Escénica Contemporánea de la Universidad de Chile también. Ha cursado muchos seminarios y talleres de teatro dramático, pedagogía teatral, dramaturgia, y también ha participado como actriz en varios montajes dirigidos por Marcelo Alonso y Guillermo Alfaro. Fundó Teatro Público, como el que mencionaba antes, con la dirección de Desdichada Obrera, una tijera clavada en el corazón, y con este montaje además realizó una gira por Chile que tuvo bastante éxito, contando con la financiación de Fondar. El pasado 2010 también estrenó otra obra con el mismo teatro, denominada Celebración, que también tuvo bastante éxito. Y actualmente es profesora en la Escuela de Teatro Profesional que se llama La Hoya, así como estudiante de un curso de Teoría y Práctica del Teatro Político que se imparte aquí en la Complutense con precisamente el ponente que tengo aquí a mi izquierda, lo cual está muy bien además. El ponente a que me hacía referencia es César de Vicente, es coordinador de... Perdón porque estoy un poco nerviosa. Coordinador del Centro de Documentación Crítica, redactor asociado a la revista de teatro A de Teatro, profesor en la Escuela Integral de Arte ESINA y miembro del colectivo Concret. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, así como licenciado en Filosofía y Letras. En la Universidad de Alcalá de Henares fue profesor del Aula de Estudios Teatrales, ha dirigido varias puestas en escena de obras de Albert Camus, Ramón J. Sender, Günter Anders, Sastre, y también es conocido por sus artículos en revistas como La Barcelonesa Quimera o la estadounidense Letras Universales, o también por su labor editora en obras como Teatro de Intervención. Y asimismo participó en la fundación del grupo dramático Alcores y del Teatro Erwin y Castor. Y bueno, pues para no perder más tiempo, pues voy a darle paso, si me parece bien, a César y después a Patricia. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si es necesario el micrófono para... Sí. Sí. Muchas gracias a la organización de este congreso, a La Caverna por la invitación y a todas las personas que han participado en llevarlo a cabo, ¿no? No he podido asistir a las otras sesiones y por tanto no sé exactamente, sé los temas que se iban a tratar, pero no sé exactamente a qué conclusiones se ha ido llegando, pero desde luego el asunto supongo que es tan complejo y en muchos casos se entra en un terreno tan ambiguo como el que quería presentarles y que por tanto está organizado como a retazos, ¿no? Esta es una especie de trabajo de investigación que estamos haciendo en el Centro de Documentación Crítica desde hace algunos años en relación precisamente con las prácticas políticas de intervención artística en el marco histórico de la posmodernidad. Y ese es mi interés aquí en este congreso, es establecer un esbozo de lo que podría ser un proyecto estético comunista justamente aquí, en las condiciones históricas de la posmodernidad. Por tanto, lo primero que habría que entrar a discutir es precisamente este concepto que ha dado lugar a muchos libros, muchos artículos, muchos enfrentamientos, discusiones y sobre todo situaciones del concepto en el marco de lo que es la teoría histórica, ¿no? Por poner algunos ejemplos, Eagleton hacía una especie de imaginario de cómo sería una sociedad posmoderna y lo comparaba con la nuestra en el libro Las ilusiones del posmodernismo. David Harvey también y bueno, toda una serie de autores y intelectuales que han trabajado
precisamente dar un marco a este concepto, ¿no? Un marco concreto, claro, a este concepto, ¿no? También sería interesante, voy a destacar algunos de estos autores que han hecho una definición apropiada, me parece a mí, para lo que nos interesa aquí. El último libro, por ejemplo, de Negri y Hart, señalan que, dicen ellos ahí, la modernidad es siempre dos, antes de exponerla en términos de razón, ilustración, ruptura con la religión, etc., la modernidad debe concebirse como una relación de poder, dominio y resistencia, soberanía y luchas de liberación. La pregunta que inmediatamente, por lo menos viene a la cabeza es: ¿y habría que hacer esto mismo con la posmodernidad? ¿Puede hacerse algo así? Es decir, ¿puede pensarse que existirían dos modernidades, una en términos de, las características que luego veremos de la posmodernidad, y otra en términos de resistencia a la dominación, resistencia a la soberanía del capital, en fin? Otro de los críticos, uno de los más conocidos, Fred Jameson, ha hecho de la posmodernidad una, dice, lógica cultural del capitalismo tardío. Entonces, tampoco no podemos encontrar en la obra de Jameson, la idea de que la modernidad sería la lógica cultural del capitalismo mercantil, por ejemplo. Estas aplicaciones que se hacen a la posmodernidad y no se hacen a la modernidad llevan a pensar que el terreno teórico sobre el que se discute es un terreno resbaladizo siempre para la posmodernidad, nunca para la modernidad. Así pues, veamos algunas características de esta idea de posmodernidad como lógica cultural. Se diría que es una nueva superficialidad, el simulacro, el espectáculo frente a la historicidad. Se diría que tiene un nuevo suelo emocional, con una nueva intensidad, con la invisibilidad y el anonimato en la ciudad como fin en sí mismo, la abstinencia de necesidades vitales y materiales, la austeridad y parquedad de sentimientos y emociones, la ruptura de los lazos sociales que sumergen a los protagonistas de las obras de arte en la nadificación, en la nada. Un espíritu de época sería. ¿Nos sirve esto? Bueno, el conflicto con la posmodernidad siempre ha sido, en general, por parte de la izquierda, de rechazo. Siempre se ha considerado que era un añadido, por así decirlo, a la carga que el propio capitalismo había producido en cuanto a relaciones de dominación en las sociedades. Pero se puede ver de otra manera. Un sociólogo, Jesús Ibáñez, abordó ya el tema de la posmodernidad en 1989, advirtiendo de que había usos de la posmodernidad. Encontró un uso reaccionario, claro, y un uso progresista. Un uso progresista de la posmodernidad sería, precisamente frente a la idea moderna del consenso, la idea posmoderna del disenso. ¿Por qué una cosa que aparentemente podríamos estar de acuerdo en que el consenso facilita la realización de cosas? Bueno, por esto que dice Ibáñez y que toma de Lyotard. Con el disenso, el valor de una expresión no es que todos puedan estar de acuerdo con ella, sino que pueda provocar otras emisiones diferentes en los interlocutores. Así que el interés del disenso es este. O sea, que amplía un cierto horizonte discursivo para las personas que participan en esto. Va luego engarzando en esta idea de arte, ¿no?, que estaba intentando que plantearé después, ¿no? Otro rasgo es el de los archipiélagos en lugar de los continentes. Dice, otra idea progresista de esta posmodernidad es precisamente renunciar a los grandes continentes, el gran continente de la historia, el gran continente de la revolución, con mayúscula, lo dice él explícitamente, en beneficio de los archipiélagos y, por tanto, las luchas que se dan en esos archipiélagos. Por tanto, no sería la gran batalla, no sería la revolución con mayúsculas, sino las revoluciones, como además el movimiento feminista y el movimiento y otros movimientos de liberación
han demostrado, ¿no? Bueno, se puede hablar de otras características de la posmodernidad que seguramente se pueden tener en cuenta. Yo diría algunas solamente para situarnos en lo que son esta base, este terreno sobre el cual el arte, esta propuesta de arte comunista debería hacer, ¿no? Es evidente que es una época de desencanto, de renuncia a las utopías, incluso en las condiciones más extremas del capitalismo como las que estamos viviendo, la respuesta social es muy limitada en relación con lo que supone de agresión a los triunfos sociales y en fin, del grado de conflictividad que podría generarse, ¿no? Así pues, claro, hay una renuncia, hay una especie de estar al borde de un precipicio sin que se sea, en cierto modo, consciente de que se está ahí, ¿no? También hay un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de producción hacia una economía de consumo, de conocimiento. Esto también se está viendo, sobre todo con este capitalismo virtual, que es también otra de las terminales por la cual el capitalismo quiere apropiarse incluso de la red, ¿no? El receptor se aleja de la información recibida, quitándole realidad y pertinencia y convirtiéndola en un mero entretenimiento. Esta idea de que todo es ocio o todo puede ser motivo de ocio, aunque naturalmente en el ocio el capital está funcionando ideológicamente y naturalmente convirtiendo eso en beneficio, en acumulación, ¿no? Pero el horizonte que se ve es el ocio, ¿no? Bueno, serían muchas más. Lo que me gustaría discutir es las tesis que luego plantearé, entonces prefiero ir avanzando en esto, ¿no? Finalmente, entonces, diríamos que con una lista enorme de características que han ido haciendo críticos de la posmodernidad, historiadores, autoras de textos bien desarrollados, diríamos que lo importante es que la posmodernidad define una específica forma de configuración de la estructura social y unas reglas de constitución subjetiva a partir de determinaciones materiales precisas. Así que cualquier intento de intervenir desde el punto de vista del arte, lo que nos compete a nosotros aquí por lo menos, necesita de tener en cuenta estas cosas. Necesita trabajar tomando en consideración estas cosas. Sobre todo teniendo en cuenta, diríamos, y con esto acabo, por así decirlo, la parte de posmodernidad, aquello que afecta directamente al corazón de la producción artística moderna, que es contra la que, en principio, por superación o por enfrentamiento, quiere acabar la posmodernidad, ¿no? Quiere acabar en todos los sentidos, quiere acabar destruyéndola o quiere acabar por cerrar el desarrollo último de la modernidad. Ahora veremos eso, ¿no? Esta última consecuencia la enuncia Baudrillard en El intercambio imposible, del año 1999. Y es, en cierto modo, una especie de declaración escalofriante de en qué lugar estaríamos. La similitud con nuestra situación es excesivamente cercana, supongo, ¿no? Dice Baudrillard que no existe un equivalente para el mundo. En eso consiste precisamente su definición o su indefinición. Sin equivalente no hay doble, ni representación, ni espejo. Precisamente esta idea de representar el mundo era lo que tenía como lo que constituía el entramado central del arte en la modernidad, por lo menos en su época del siglo XX, por así decirlo, ¿no? Representar el mundo. Bueno, pues si no hay equivalente, si no hay posibilidad de espejo, la idea del espejo es famosa en la literatura, por ejemplo, entonces no hay forma de representar el mundo, ¿no? Cualquier espejo, sigue diciendo Baudrillard, seguiría formando parte del mundo. No hay sitio para el mundo y para su doble al mismo tiempo. Por lo tanto, no hay verificación posible del mundo, razón por la cual la realidad es una impostura. Esos son los últimos términos de la posmodernidad. ¿Y qué llevan a esto?
Todas las esferas de la vida social, la economía, la política, el derecho, el arte, están afectadas por la misma inequivalencia. No tiene sentido en el exterior de ellas mismas. Se impone el principio de incertidumbre. Y la irrupción en todos los terrenos de la incertidumbre radical, podríamos decir en donde estamos ahora, el fin del universo apacible de las determinaciones, no son en absoluto una fatalidad negativa, a poco que esta incertidumbre se convierta a su vez en regla de juego. Voy a hacer una especie de parón aquí para advertir cómo efectivamente esta situación de incertidumbre radical se ha convertido en una regla de juego para el arte posmoderno. No, desde luego, no es un arte crítico, pero sí es realmente una serie de derivaciones a que ha dado lugar la preocupación del arte en la época posmoderna. Digo que no es crítico porque precisamente no toma en consideración estos parámetros que decía al principio, ¿no? Por ejemplo, de esta incertidumbre convertida en juego, tendríamos la estética relacional. Es Nicolas Bourriaud hizo esta actividad artística como una especie de tramo central de intervenciones en la sociedad, ¿no? Se supone que hace unir espacios, relaciones y niveles diferentes de la realidad, los une en el mismo espacio, claro. Sería un arte como práctica, un arte que tomaría como horizonte teórico la esfera de las interrelaciones humanas y su contexto social, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo de esta actividad que llamaríamos estética relacional, que se llama estética relacional. En un museo se abre una especie de espacio para una cocina y los que asisten al museo participan de esa cocina, la comen, la sirven, están ahí. ¿Les parece un arte crítico? ¿Un arte posible para enfrentarse a lo que tenemos, a esa incertidumbre radical? Hay más. Hay un arte contextual que se llama también. Paul Arden considera esto un conjunto de formas de expresión artísticas que difieren de la obra de arte radical, de la obra de arte en el sentido tradicional. Es un arte de intervención, dice, activista, con estéticas participativas. Por ejemplo, establece una relación directa, sin intermediario, entre la obra y la realidad. Se supone que estas obras se realizan en el marco en el que la gente vive habitualmente y sin que se diga en ningún momento que es una obra de arte, ¿no? Simplemente es una acción, podríamos decir, una acción que se mezcla con otras acciones cotidianas y que en general solamente se distinguen, no porque sean artísticos, sino se distinguen porque se supone que difieren de la relación habitual, ¿no? También tenemos una estética de la emergencia. Dice, no se crearían obras sino ecologías culturales, se dice. Reinaldo Ladaga es el responsable de esta tendencia, ¿no? Se supone que reacciona ante el paradigma moderno y lo que hace es asociar tiempos y espacios, cosas y sujetos de manera diferente al de la obra moderna. Se ve que hay como características similares, solo que aquí dentro de esta estética de la emergencia hay distintos modos de plantearlo. Por ejemplo, el trabajo que hizo Watkins con la comuna, con la filmación de la recreación de la comuna realizada con el trabajo de personas que eran no actores ni actrices, que realizaron el trabajo de documentación, discutieron, filmaron y siempre se advertía que era una recreación consciente por parte de las personas que participaban, sería un ejemplo de estética de emergencia, ¿no?
Otro de estas reglas de juego artísticas que se imponen a la incertidumbre sería la postproducción, también tenemos aquí a Nicolás Corrió, conjunto de prácticas artísticas que se producen a partir de procesos efectuados sobre un material grabado. Aquí lo que desaparece en realidad es la materia prima. En otros casos lo que desaparece es el público como tal, en otros casos el espacio artístico como tal. En este caso desaparece la materia prima, puesto que lo que se utiliza es el montaje, la inclusión de fuentes visuales y sonoras distintas, subtitulado, voces en off, sobre material ya elaborado. Es decir, es una estética de reciclaje. Los DJs, por ejemplo, son un ejemplo de eso, ¿no? Los artistas, la última tendencia, por así decirlo, de estas reglas de juego nuevas sería el radicante, que son prácticas artísticas que inventan recorridos entre los signos, se dice así, se define así. El artista radicante es un seminauta, pone las formas en movimiento, inventa a través de ellas y con ellas trayectos por los que se elabora como sujeto al mismo tiempo que construyen sus obras. El arte radicante implica el fin del medio, el abandono de la exclusividad disciplinaria, es decir, es una mezcla. Jason Rodas tiene una buena serie de instalaciones, no se puede ver la foto, pero es todo un conjunto de elementos de la vida cotidiana colgados en una especie de sala, sin ninguna relación, en principio sin ninguna relación, para que sea el espectador supuestamente el que vaya construyendo el itinerario y por tanto vaya construyendo sus modos de sentirlo. En fin. Finalmente, dos formas más: la estética de lo performativo, Erika Fischer-Lichte, todo esto se da en lugar de una obra de arte, se crean acontecimientos en los que todos los presentes se ven involucrados. No fabrica ningún artefacto, sino una situación. Trabaja con el cuerpo del artista y lo modifica a los ojos de los espectadores, que pasan a ser testigos y a ser interpelados, de tal manera que tienen que intervenir. Por ejemplo, María Abramovic hizo creó un acontecimiento, porque no se puede decir que es una obra, con su cuerpo. Una de las cosas que había es que empezaba a cortarse el cuerpo delante de los espectadores. Naturalmente los espectadores pueden actuar pasivamente y decir, bueno, pues esto habrá algún truco, algo no sé qué, o pueden creer realmente que los cortes son de verdad, como son de verdad, y requerir tomar partido en eso, parar esos cortes, decirle algo al artista, con lo cual ya se ha creado realmente el acontecimiento. Finalmente habría toda una serie de trabajos que se llamarían modos de hacer. Esto sobre todo lo ha desarrollado ampliamente Jordi Claramonte, Paloma Blanco, Marcelo Espósito y Jesús Carrillo, que son formas de intervención política en el marco de esta incertidumbre radical que planteaba Baudrillard, donde no se sabe hacia dónde va a desarrollarse las acciones, hacia dónde van a desarrollarse y sobre todo qué efectos van a tener, porque sí se sabe que tienen unos efectos dado que se interrumpe la cotidianidad y el desarrollo habitual, pero no se sabe hasta dónde podría llegarse. Esto es lo mismo que pasaba con los happening y otra serie de acciones en los años 60, solo que siempre había un marco. Se terminaba el happening en el marco del teatro, por ejemplo, si era un teatro, o se terminaba en el espacio donde se hubiese desarrollado, pero en este caso lo que se pretende es que esa acción se integre precisamente en la vida de las personas que han participado en ella, ¿no? Lo cual es bastante diferente, ¿no? Así pues, diría, quedan como 10 minutos o así, ¿no? Así pues diría que tenemos por una parte la posmodernidad con unas condiciones de determinación sociales y políticas, es decir, en una situación histórica, una serie cuya
cuyas características, la última precisamente, es este principio de incertidumbre radical, que lleva desde luego a una especie de abismo, una especie de nada, ¿no? Y que además imposibilita el mantener la estética moderna de el espejo, ¿no? De la reproducción crítica o lo que sea, la reproducción del mundo, ¿no? Si esto es así, entonces solo caberían estas respuestas, o sea, las que hemos visto, todas este tipo de estéticas que se están dando, que se siguen dando en nuestra sociedad. Pero lo que digo es, ¿cambian estas estéticas la estructura de la sociedad? Es decir, ¿consiguen transformar precisamente esas condiciones que consideramos, si consideramos, son del capitalismo tardío o de ese capitalismo absoluto, ¿no? Que algunos filósofos y algunas pensadoras escriben que hay, ¿no? Puede afectarlo siquiera, puede hacer que se tambalee. Para eso tendríamos que recurrir entonces a explicar qué ha pasado con la modernidad, porque claro, el problema es que el arte moderno ha seguido toda una serie de procesos. Algunos piensan que el final de ese arte moderno es la posmodernidad, pero entre medias de ese arte moderno ha sucedido algo de lo que ya no se da cuenta, o se da cuenta tergiversadamente, claro, o interesadamente. Si seguimos a Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo marxista, que da cuenta de la historia del arte como de tres momentos, por lo menos interesantes desde el punto de vista de lo que él estudia. El arte premoderno sería un arte que estaría vinculado a la comunidad. De hecho, no habría objetos artísticos como tal, sino que lo que habría sería elementos que funcionarían para desarrollar esa comunidad. Y si esto es así, entonces diríamos que ahí hay una especie de pozo, hay una especie de posible genealogía de esto que ahora se está llamando lo común y que naturalmente está en relación con el comunismo, ¿no? Después de ese arte premoderno estaría el arte moderno, cuyas características no voy a poner aquí, supongo que son conocidas, son la autoría, son la autonomía del arte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en los años 20, por lo menos en lo que sería desde el año 17 hasta el año 37, por poner unas fechas así más o menos claras, este arte de la modernidad realmente fue contestado. Fue el único momento en el que fue contestado, no solo en lo que sería la URSS, sino naturalmente en otros espacios y en otros lugares, ¿no? Del mundo, ¿no? Vamos a ver de qué manera se rompe con el arte moderno en la versión de Mayakovsky, ¿no? Poeta ruso, ¿no? De cómo entendamos esa ruptura, entenderemos también qué ruptura podemos hacer, me parece a mí, respecto a la posmodernidad. Esta es la ruptura de los artistas comunistas con respecto a la modernidad. Un artículo de la revista Lev, titulado ¿A quién muerde el Lev?, la revista de izquierda, artística de izquierda que publicaba Mayakovsky, señala, y iremos comentando algunas cosas de las que señala. Lucharemos, es una especie de manifiesto, lucharemos contra la introducción de los métodos de trabajo de los muertos en el arte de hoy. Así pues, de un plumazo, hace un corte con la práctica artística hasta ese momento y con la metodología que se seguía. O sea, la metodología de la formación académica que se seguía en la pintura moderna, con las escuelas, etc. Lucharemos contra la especulación fundada en la aparente comprensión, o sea, diríamos, contra el populismo, contra lo que Brecht llamaba el arte culinario, el arte que se cocina para el gusto del público, sin más interés que el público se regodee en él, ¿no?
el gusto del consumo, diríamos ahora, ¿no? O sea, ese arte hecho precisamente para consumir, ¿no? Lucharemos contra esa especulación en la aparente comprensión y en la proximidad de los insignes maestros. No queremos maestros, diría Mayakovsky. Así que no queremos el canon hegemónico, no queremos formar parte de esa lista de obras que naturalmente deberían aprender. Debería todo el mundo aprender de ellas, o todo el mundo debería haber leído, o todo el mundo debería haber escuchado. Hay incluso libros sobre esto, ¿no? Lucharemos contra la predilección por las polvorientas verdades de los clásicos en los libros de los jóvenes y de los rejuvenecidos. O sea, contra la tradición y las verdades eternas. O sea, esto es exactamente todo lo contrario de lo que la modernidad decía. Estudie usted en la tradición, vea que hay una evolución, que la historia del arte es un desarrollo coherente de una serie de características, en fin. Y propone, además de esto, golpear con toda nuestra fuerza a quien predique un arte extraclasista universalmente humano, o sea, contra el humanismo, que es otra de las piezas de toque clásicas en los debates sobre si el arte tiene que llevar la humanidad al público o lo que debe llevar es la inhumanidad, es decir, la inhumanidad de nuestro sistema, ¿no? También propone golpear a quien sustituya la dialéctica del trabajo artístico por la metafísica del profetismo y del sacerdocio, o sea, contra la idea del genio artístico, la inspiración, etcétera, etcétera. O sea, que incluso contra las separaciones que habitualmente se dan entre el creador o la creadora y los creadores pequeños, ¿no? También a quien considere el dificilísimo trabajo artístico solo como ocio. O sea, contra el espectáculo y a favor del uso, del valor de uso del arte, ¿no? A quien reserve el arte para efusiones idealistas sobre la inmortalidad y el alma, o sea, contra el idealismo que encierra la complejidad del mundo en unas cuantas ideas, ¿no? Y termina diciendo, nosotros acabamos con es importante por la otra cita que voy a hacer, nosotros acabamos con la vieja vida. Nunca Mayakovsky habló del capitalismo como tal. En general, los artistas difícilmente hablan del capitalismo, siempre suelen hablar de las condiciones de vida y tal. Pero la vieja vida, esa idea de vida es la que también funciona precisamente en el marco de lo que podría ser una estética comunista de ahora, ¿no? Tanto lo común como la vida. En este sentido que dice Mayakovsky, que luego dice la siguiente cita, ¿no? Y ahora dice, lucharemos contra los vestigios de esta vida en la actualidad. Está hablando, naturalmente, en los años 20, está hablando de la vida soviética, que de alguna manera ya está transformándose en algo así como una modernidad de otro tipo. No digo altermodernidad para no confundir, sino una modernidad de otro tipo, ¿no? Y tampoco esa vida, tampoco esa otra forma de modernidad le gustaba a Mayakovsky, ¿no? Lo cierto es que lo que efectivamente se impuso después, o sea, en los años 30 en la URSS, pero a partir del año 37 en general, no fue eso que habitualmente se llama realismo socialista, porque de realismo socialista no tenía nada el arte que hubo, lo que se suele llamar el arte de Stalin. Es una falsedad de toda falsedad, y es algo que simplemente con la lectura de las novelas del llamado periodo stalinista, claramente se da uno cuenta de que lo que hay es una vuelta al realismo burgués. Por tanto, se rompe ahí ese espacio de tiempo en el cual fue posible una estética comunista. La otra cita que quería hacer, y ya acabo luego con la especie de tesis sobre el realismo comunista, sería la del político peruano José Carlos Mariátegui, para el que incomprensiblemente no se suele citar esto, y sin embargo me parece que resuelve muy bien todas estas diatribas absurdas de el artista por un lado, la sociedad por otro, quién influye más, el compromiso, la idea de compromiso, etcétera, etcétera. Para Mariátegui, y luego sobre todo también, el estatuto del arte en nuestra realidad, que normalmente
se le suele dejar, decimos a veces, como florero para, bueno, pues vamos a poner el punto y final a, no es digo este caso, ¿no? Pero en general para unas jornadas sobre tal, se pone el florero el arte, ¿no? Bueno, que hable alguien de arte o que hagan una obra de teatro. A ver si podéis traer un cantante que toque una guitarra y tal. El estatuto de realidad del arte para nuestra realidad. Dice Mariátegui: la ficción no es anterior ni superior a la realidad, como sostenía Oscar Wilde, ni la realidad es anterior ni superior a la ficción, como quería la escuela realista. Lo verdadero es que la ficción y la realidad se modifican recíprocamente. El arte se nutre de la vida y la vida se nutre del arte. De modo que no hay problema para Mariátegui más que de qué arte vamos a hablar. Bueno, pues cierro con esta... Si no me he perdido, cierro con esta... Sí, me he perdido. Porque hay unas tesis por aquí que no encuentro. Bueno, diría... Empezaría planteando estas tesis sobre el realismo comunista, dado que el realismo socialista, diríamos, no fue, vamos a decirlo así, lo que se llama realismo comunista, socialista no existió, no es cierto. Entonces voy a plantear lo que podría ser un realismo comunista. Tesis 1. Las obras del realismo son, acabo con 12 tesis, son algunas breves. Tesis 1. Las obras del realismo comunista trabajan con proposiciones analítico-constructivas, es decir, descomposición de unidades significantes, reconocimiento de las mismas, tratamiento del material compositivo como un conjunto de células que antes de montar, combinar, hay que aislar. Y el criterio para saber si una obra es comunista y realista no es su temática, sino su procedimiento. ¿Cómo ha hecho? Sería esto lo que habría que preguntar. Tesis 2. O sea, que analítico constructivo significaría que de esa, si tomamos en cuenta que son realistas y que por tanto tienen que hacerse cargo de la modernidad, tendrían que dar cuenta no solo de las condiciones materiales, sino también de las condiciones ideológicas, naturalmente, que tiene que ver con esas características que al principio, algunas de las cuales he leído, ¿no? Tesis 2. Las obras del realismo comunista producen ideas, imágenes y representaciones sociales correctas, lo que los separa de la ciencia, pero también de la ideología, que es una producción de sentido. Por tanto, su valoración, están sometidas a valoración, naturalmente, como cualquier acción humana, su valoración es social, o sea que está en relación con la práctica social y los acontecimientos y no en relación a ningún canon estético. Decir correcta significa que es posible ir a la realidad y confrontar lo que se pretendía con esa obra, lo que ha hecho y lo que se podía haber hecho con esa realidad. Esto, si estuviese un artista aquí, directamente diría, yo no renuncio a esto porque mi arte no se somete a ninguna valoración social más que la de mi público. Tesis 2. Tesis 3. Las obras del realismo comunista tienen por objeto el conjunto existente de antagonismos, no de problemas, que eso es materia del reformismo, de los antagonismos sociales reales, por ejemplo, la catástrofe ecológica, el patriarcado, la lucha entre excluidos e incluidos, etc. Y la crítica de la abolición de todos los imaginarios y representaciones alienadas. Tesis 4. El arte del realismo comunista se funda en una radical historicidad, sometido, por tanto, a describir las determinaciones históricas. No vale con plantear solamente situaciones conflictivas. Hay que ver cuáles son las determinaciones que llevan a esas situaciones conflictivas, ¿no? Y materiales, incorporando solamente elementos y entidades materiales reales o posibles, también la utopía, tanto de carácter conceptual como objetivo. Tesis 5. La forma de las obras del realismo comunista, su estructura compositiva, es el conflicto sobre lo común. Por lo común se entiende todos aquellos recursos bajo régimen comunal para el que una comunidad establece un modelo de gestión con el objetivo de hacerlo sostenible, así como las relaciones sociales que derivan de ello. Desde esta perspectiva, un recurso no es por sí mismo lo común, puesto que va a necesitar un conjunto de dispositivos normativos, humanos, sociales,
que van a darle esa entidad. Lo común es la riqueza común del mundo material y los resultados que son necesarios para la interacción social y la producción ulterior, como saberes, lenguajes, códigos, información, afectos, etc. Tesis 6. Los artistas realistas muestran sus contradicciones entre el ser humano y sus relaciones y muestran las condiciones bajo las cuales aquellas se desarrollan, así como las contradicciones en la estructura sistémica de las sociedades. Normalmente estamos acostumbrados a que las obras artísticas reflejan a los seres humanos. No, también las obras artísticas tienen que obligarse a reflejar las estructuras sociales. Tesis 7. El horizonte de las obras del realismo comunista son las transformaciones que se dan en las personas y en las circunstancias, tanto en los cambios constantes como en los repentinos en que se convierten los constantes. Tesis 8. Las obras del realismo comunista ni se consideran piezas independientes, por el contrario, forman parte del movimiento crítico y de acción política. Una obra por sí misma no cambia el mundo, es una obviedad. Tratan de alcanzar una masa crítica suficiente condensando una serie de equivalencias entre muchas demandas y establecen redes y conexiones mediante citas, actos conjuntos, etc. Tesis 9. El sujeto de las obras del realismo comunista es un nuevo proletario, esa subjetividad sin sustancia de la que hablaba Marx en los Grundrisse, y la crítica de las identidades esenciales. Mujer, hombre, panameño, etc. Es la multitud, en tanto que, podríamos decir, aquella idea de Negri sobre multitud, ¿no? Tesis 10, voy acabando. Los artistas del realismo comunista se proponen también recobrar el pasado del mundo según la conocida propuesta de Frantz Fanon, en tanto que memoria de las luchas en las que alguien se ha negado a dominar a otro. Tesis 11. Las obras del realismo comunista no pretenden alcanzar el lugar de la tradición, ni ser incorporadas al canon hegemónico, sino actuar en la modificación consciente de la vida social hacia una sociedad comunista. En esto, por ejemplo, la famosa afirmación de Brecht de desearía vivir en una sociedad en la que mis obras no tuviesen necesidad de ser representadas es emblemática. Finalmente, las obras del realismo comunista proponen una ampliación de lo común y dilatan la realidad que vivimos. Pues nada, gracias.